Bienvenidos a los cuentos de ciencia ficción y fantasía. Aquí encontrarás las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que te guste. La celda estaba oscura, húmeda y llena de cadenas de metal y sudor. Ella movió la muñeca, alejándose de las fuertes ataduras que se le clavaban en la piel. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Días, semanas, tiempo borroso en el interminable ciclo de cautiverio. Sus captores, enormes figuras alienígenas con piel de obsidiana y ojos penetrantes, hablaban en tonos guturales. Su lenguaje era áspero, lleno de consonantes agudas que cortaban el aire viciado. No necesitaba entender las palabras para captar su significado. Era propiedad de ellos, un medio para un fin. Su cuerpo temblaba no de frío, sino de puro agotamiento. Había luchado, resistido con todas sus fuerzas, pero no había importado. Eran más fuertes, más rápidos, implacables en su propósito, pero incluso mientras yacía contra el suelo de piedra, un destello de algo enterrado en lo profundo de ella se negaba a morir. Sobreviviendo, la puerta de su prisión gimió al abrirse. Sus pesadas botas resonaron en las paredes. Acercándose con deliberada lentitud, el líder de los captores, distinguido por las cicatrices irregulares en sus antebrazos, se arrodilló ante ella. Sus dedos alargados la sujetaron por la barbilla, obligándola a levantar la vista, aún desafiante. Reflexionó con voz áspera. Con diversión, no durará. Ella no respondió. No les daría la satisfacción. En cambio, dejó que el silencio se extendiera, devolviéndole la mirada con silenciosa rebeldía. El alienígena se burló antes de apartar la cara. Los oyó discutir algo en sus lenguas maternas, levantándose en lo que parecía desacuerdo, luego pasos que se retiraban. La puerta se cerró de golpe, hundiéndola de nuevo en la soledad. Su respiración se estabilizó. Sabía lo que querían de ella, pero nunca se rendiría. La subestimaron. Asumiendo que su dominio físico los hacía superiores, no entendían la resiliencia de una mente humana como la desesperación podía forjar, robar de la carne. Pero ella sí, y tenía un plan. Las ataduras de sus muñecas se habían aflojado. Solo unas horas de cuidadoso movimiento deliberado había debilitado los nudos. Continuó el minucioso trabajo tirando y retorciendo hasta que finalmente un riesgo se liberó. Una lenta exhalación escapó de sus labios. No perdió tiempo. Sus dedos trabajaron en la otra restricción. La adrenalina fluyó mientras se desataba los tobillos. Su corazón latía con fuerza mientras se ponía de pie. Los músculos protestaban, pero obedeciendo. La tenue luz apenas revelaba el contorno de la salida. Pero sabía dónde patrullaban los guardias. Había memorizado su horario, sus rotaciones. Deslizándose hacia la puerta, se apretó contra la pared, esperando. El segundo se prolongó una eternidad antes. El fuerte ruido de botas indicó la llegada de un guardia. Se agachó, enrollada como un resorte. Cuando la puerta se abrió, golpeó usando cada gramo de su fuerza. Hundió el puño en la garganta del alienígena. Él se tambaleó hacia atrás jadeando. Agarró su arma, una espada de energía desconocida pero de aspecto mortal, y la clavó profundamente en su costado. Un gorgoteo húmedo escapó de sus labios mientras se desplomaba. No se detuvo, no pudo. Liberando la espada, corrió por el pasillo, descalza, golpeando el frío suelo. Las alarmas sonaron casi de inmediato. Estridentes y urgentes, los pasillos se retorcían y giraban. El interior de la nave era un intrincado laberinto de metal oscuro. Un grupo de guardias la vio ladrando órdenes con su lengua áspera. Se agachó tras una columna mientras el fuego de plasma la quemaba. El calor le rozó el brazo, pero apretó los dientes, negándose a reconocer el dolor. Supervivencia. Sigue adelante. Se lanzó a un conducto de ventilación, arrastrándose por el estrecho y sofocante espacio de abajo. Más pasos tronaron con sus guturales maldiciones llenando el aire.
Siguió avanzando con fuerza de voluntad. Entonces, una explosión sacudió la nave. Jadeó cuando la fuerza la envió despatarrada contra las paredes metálicas. Un gemido definitorio le siguió mientras la nave se estremecía violentamente. Algo estaba sucediendo. Luchaba por recuperar el equilibrio. Miró a través de una rejilla. Una nueva presencia había llegado. Naves humanas, elegantes y letales, invadían la nave alienígena y, en la vanguardia del asalto, una figura solitaria. Se movía con precisión. Su armadura brillaba bajo las tenues luces de emergencia. Cada movimiento era calculado. Fuego de plasma letal estallaba a su alrededor. Pero él avanzó. Una esperanza firme brilló en su pecho. No era solo otro soldado. Era algo completamente distinto y había venido por ella. Apenas se atrevía a respirar. Su cuerpo se tensó mientras observaba al guerrero solitario abrirse paso entre el enemigo. Los alienígenas, imponentes y acorazados, caían ante él como estatuas frágiles. Destrozados por un martillo, cada movimiento era preciso, afinado por la experiencia y algo más. Algo frío e implacable. No solo luchaba, los desmantelaba. Su pulso latía con fuerza. Mientras ajustaba su agarre sobre la espada de energía robada, el conducto de ventilación estaba estrecho. Las paredes de metal irradiaban calor. De la batalla que se libraba afuera, una explosión lejana envió temblores por la nave, haciendo que la estructura crujiera en protesta. El humo se filtraba por las rejillas de ventilación, denso y acre, quemándole la garganta. Tuvo que moverse, deslizándose. La gran abertura, tan silenciosamente como pudo, se dejó caer descalza, aterrizando en el suelo frío. La nave era un laberinto de pasillos oscuros. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban largas sombras cambiantes. Los sonidos de la batalla resonaban en todas direcciones. Gritos, órdenes guturales, rápidas ráfagas de fuego de plasma. Otra explosión retumbó cerca y sintió que la nave se inclinaba ligeramente, una señal de que lo que fuera que la atacaba estaba ganando. Corrió. Estaba más allá del agotamiento. Sus extremidades le dolían por la desnutrición. Su piel estaba resbaladiza por el sudor, pero se negó a detenerse. Había pasado demasiado tiempo encadenada, demasiado tiempo soportando su crueldad. Su cuerpo había sido golpeado, pero su espíritu nunca se había roto. Una sombra se adelantó. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que una figura emergiera del humo, moviéndose rápido, levantó su arma robada, lista para luchar, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, se congeló. El guerrero humano no era solo un soldado. Su armadura tenía las marcas de alguien de alto rango, alguien peligroso. Su rifle se mantenía firme, pero su mirada la recorrió, afilada y evaluando. En un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces su voz, baja y controlada, dijo: «Eres el prisionero, no una pregunta, una afirmación». Tragó saliva, siguió su garganta. Seca, pero se obligó a hablar. Ya no. Un destello de algo cruzó su rostro. Aprobación, tal vez, pero desapareció tan rápido como apareció. Dio un paso. «Adelante, no tenemos mucho tiempo. ¿Puedes luchar?». Apretó su agarre sobre la espada de energía. Su peso, extraño pero tranquilizador en sus manos. «¿Llegué hasta aquí? ¿No?». Él asintió bruscamente y le lanzó un arma secundaria. Una pistola Slick con un núcleo azul brillante. La atrapó. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura con una certeza recién descubierta. «No te acerques», ordenó, girando y levantando su rifle. «Nos vamos de aquí». Se movían como uno solo, deslizándose por los pasillos como sombras. Mantuvo su respiración constante. Su enfoque se fijó en su entorno. Los movimientos de los guerreros eran precisos, cada giro calculado, cada paso medido. No solo luchaba por sobrevivir, estaba cazando a un grupo de alienígenas.
Los soldados doblaron la esquina antes de que pudieran reaccionar. El guerrero disparó rayos azules de plasma. Atravesando el aire, golpeó a los dos primeros enemigos en rápida sucesión. El tercero se abalanzó rugiendo. Furiosa, no dudó. Blandió su espada hacia arriba, cortando profundamente el costado de la criatura. La sangre negra caliente roció su piel, pero no se detuvo. Sacó el arma de un tirón y disparó la pistola a quemarropa. El cuerpo del alienígena se sacudió antes de desplomarse en el suelo. Su respiración se aceleró, su corazón se aceleró, pero sintió que algo desconocido florecía en su pecho. La fuerza. El guerrero la miró. Otro destello de aprobación. No está mal, murmuró. Adelante. Siguieron avanzando, zigzagueando por los laberínticos pasillos de la nave. Más explosiones sacudieron la estructura y ella pudo sentir el suelo vibrar bajo sus pies. La nave estaba perdiendo estabilidad. El núcleo del motor está dañado. El guerrero dijo, si no salimos pronto, todo este lugar se va a hundir. Se mordió la mejilla. La determinación endureció su resolución. Se negó a morir. Un rugido lejano resonó tras ellos. Más enemigos se acercaron. El guerrero la agarró. Correr con la muñeca. No discutió. Corrieron por los pasillos, esquivando escombros caídos y cuerpos destrozados. El aire estaba denso con el olor a humo y metal quemado. Las sirenas de advertencia sonaban estridentes e insistentes. Luego, más adelante, la salvación. Una esclusa de aire. Un puente de atraque se extendía desde la nave, apenas estable, conectando con una nave más pequeña. Una nave humana. Adelante, ordenó el guerrero. La cubrió mientras disparaba a los perseguidores. Ella se lanzó hacia adelante. Sus músculos gritaron en protesta. El puente era inestable. Se balanceaba ligeramente mientras la nave crujía bajo ellos. La entrada de la nave humana estaba justo delante. Se dio la vuelta. El guerrero seguía al borde del puente, abatiendo a tiros al último alienígena. Uno de ellos se abalanzó desde un costado. Una bestia enorme empuñando una espada dentada. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera comprenderlo. Levantó su pistola robada y disparó. El tiro fue certero. Dio al alienígena en un costado de la cabeza. Se tambaleó. Su arma se le resbaló de las manos. El guerrero aprovechó la abertura. Le metió el cuchillo bajo la barbilla. La criatura dejó escapar un sonido húmedo. Estrangulado. Ruido antes de desplomarse, el guerrero la miró de nuevo, esta vez con algo inconfundible en su expresión de respeto. Luego, sin decir una palabra más, corrió a su lado. Se precipitaron hacia la nave que los esperaba. El techo de la esclusa de aire se cerró tras ellos. Ella se desplomó contra la pared. Su pecho subía y bajaba rápidamente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Estaba a salvo. El guerrero se quitó el casco, revelando rasgos afilados. Ojos como acero templado. Exhaló y la miró con algo cercano a la curiosidad. Luchas como alguien con algo por lo que vivir. Dijo. Ella sostuvo su mirada. El peso de todo lo que había soportado presionando sobre sus hombros. Hago una pequeña pausa. Entonces, él extendió la mano. Bienvenida de nuevo. Ella dudó solo un segundo antes de apretar su antebrazo. Apretando. La pesadilla no había terminado, pero ella ya no era prisionera. El zumbido de los motores de la nave vibraba bajo ella, un ritmo constante que se sentía extraño después de tanto tiempo en silencio. Sus músculos y su piel aún estaban en carne viva por donde las ataduras la habían mordido, pero nada de eso importaba. Era libre. Respiraba aire que no apestaba a. El guerrero estaba frente a ella. Su mirada era aguda mientras ejecutaba diagnósticos en la consola de la nave. Su armadura tenía marcas de quemaduras y sangre, algunas suyas, otras no, que pintaban los bordes de sus guanteletes. Apenas parecía notarlo.
Se movía con la tranquila eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces antes de que el peso de todo amenazara con caer sobre ella. Estaba viva, pero el costo de esa supervivencia aún persistía en su mente. Los horrores que había soportado. Los días que había pasado esperando una huida que se había sentido imposible. Y ahora, después de todo, estaba sentada en una nave que olía a metal y aceite con un hombre que había destrozado a sus captores como si no fueran nada más. Más que obstáculos en su camino. Ella lo observó mientras accionaba interruptores. Sus dedos se movían sobre los controles con precisión experta. No había preguntado por su nombre. No había preguntado sobre lo que le había sucedido. Tal vez ya lo sabía. Tal vez no le importaba. Pero luego, sin mirarla, habló. Tu cuerpo va a estrellarse pronto, dijo con su voz. De hecho, la adrenalina solo dura un tiempo. Exhaló, inclinando la cabeza hacia atrás contra la fría pared. He tenido peores. Eso lo hizo detenerse solo por un segundo y luego volvió a su trabajo. Ese no es el tipo de cosas que se dicen a menos que sea verdad. Cerró los ojos. Los recuerdos eran demasiado frescos, demasiado crudos. No quería revivirlos. Todavía no. Estaré bien, murmuró. El guerrero no discutió. Solo terminó de establecer las coordenadas de la nave antes de retroceder. Atracamos con la flota pronto. Estarás a salvo. A salvo. La palabra debería haber sido reconfortante, pero no. Seguridad. Ya no creía en ella. Lo miró y luego miró de verdad. Había algo en él. Algo que no encajaba con la fría y calculada forma en que había luchado en la nave alienígena. Él no era solo un soldado, no era solo otro rescatador. No estás aquí solo por mí, dijo. Su expresión no cambió, pero había algo detrás de sus ojos, un destello de algo más profundo. No, él admitió. Estoy aquí para acabar con esto. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Te refieres a la guerra? Me refiero a todo, dijo. Las incursiones, los cautivos, la forma en que creen que pueden tomar lo que quieran e irse. Su voz era firme, pero había algo debajo. Algo que reconoció, rabia controlada y mesurada. Lo sabía, sintiendo bien. Sus dedos se curvaron contra su palma. Aún podía sentir el peso del cuerpo del alienígena al clavarle la espada en el costado. La resistencia de la carne. La forma en que la sangre caliente se había derramado sobre su mano. Nunca antes había matado hoy. Pensó que se sentiría diferente. Quiero ayudar, dijo antes de darse cuenta de que las palabras salían de sus labios. El guerrero la estudió. No es por eso que te rescaté. No me importa, respondió. Tú, dilo tú mismo. Esto no termina solo porque salí. Su silencio se prolongó entre ellos, pesado, y finalmente suspiró. Necesitas descansar. Ella quería discutir, pero él tenía razón. Su cuerpo se derrumbaba, tal como él había predicho. Sus extremidades, agotamiento, se le clavaban en los huesos. No había dormido bien en tanto tiempo que se había obligado a mantenerse despierta por miedo a lo que pasaría si bajaba la guardia, pero ahora sentía algo que no se había atrevido a sentir en semanas. Sintió que podía cerrar los ojos solo un rato. Despertó con la sensación de movimiento. La nave vibró bajo ella. El zumbido de los motores cambiando de velocidad. Se incorporó desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. El guerrero estaba de pie junto a la cabina. Su postura era relajada pero alerta. Verlo estaba aterrizando. Un recordatorio de que ya no estaba en esa celda. Habían llegado. Se movió para ponerse de pie, pero sus músculos protestaron. El guerrero la miró. Estamos atracando con la flota. Él dijo, se te dará. Atención médica, un informe. Luego puedes decidir qué viene después. Decidir la palabra. Se sentía extraña. ¿Cuándo fue la última vez que se le permitió decidir algo? Tragó saliva con fuerza, obligándose a ponerse de pie a pesar del dolor en sus extremidades.
¿Y tú qué? Tengo trabajo que hacer. Dijo simplemente que debería haber sido el final. Debería haberlo dejado así, pero en cambio, se detuvo. Luego dijo, luchaste bien ahí atrás. Algo se apretó en su pecho. No era un elogio. No era un cumplido. Era un reconocimiento. Asintió una vez y luego las puertas se abrieron con un silbido. El hangar era enorme, lleno de filas de elegantes naves y soldados moviéndose con determinación. El olor a petróleo y acero llenaba el aire, pero debajo captó algo más, algo que no esperaba. Esperanza. Estas personas no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por ganar. Bajó de la nave. Sus pies descalzos se encontraron con tierra firme. El guerrero siguió. Siguió su presencia. Un peso constante a su lado. Un médico se acercó, examinándola con una rápida mirada evaluadora. ¿Estás bien? Ella lo interrumpió. Solo necesito ropa y comida. El médico dudó, pero luego asintió. Ven conmigo. Se giró hacia el guerrero. Ni siquiera sabía su nombre. No necesitaba comida. Buena suerte, dijo por primera vez. Casi sonrió. Tú también. Luego desapareció en el mar de soldados. Ella se quedó allí de pie. Su corazón latía con fuerza. Su mente se aceleraba con la verdad. No podía ignorarla. Su lucha no había terminado, apenas comenzaba. El uniforme que le dieron se sentía extraño contra su piel. Era simple y funcional. Un traje de combate oscuro como los que usaban los soldados. Pero no era la tela lo que la inquietaba, sino el hecho de que fuera suyo. Sin cadenas, sin marcas de propiedad, solo ropa. Había comido rápidamente, obligándose a retener la comida incluso mientras su cuerpo temblaba por la impresión de la verdadera nutrición. Los médicos la habían revisado, ofreciéndole palabras de consuelo. No estaba segura de creer que su cuerpo sanaría su mente. Dijeron que tardaría más. Tampoco estaba segura de eso. No tenía intención de esperar a que su mente se pusiera al día. El centro de mando de la flota bullía de actividad. Los mapas tácticos parpadeaban. Pantallas gigantes que mostraban datos en tiempo real sobre los movimientos del enemigo. Los oficiales se movían con determinación. Sus voces eran agudas mientras coordinaban operaciones. Nadie le prestaba mucha atención. Lo prefería así. No estaba allí para que la mimaran. No estaba aquí para que la salvaran. Estaba aquí para luchar. Su rescatador estaba allí, de pie cerca de un grupo de comandantes. Parecía el mismo que en la nave alienígena. Un Ed sereno. Totalmente controlado. Pero ahora, a la brillante luz de la cubierta de mando, podía ver lo que no había notado antes. Estaba exhausto, no físicamente. No. Su cuerpo estaba perfeccionado. Eficiente. Un arma por sí misma. Pero sus ojos cargaban con el peso de alguien que había estado luchando demasiado tiempo. Alguien que había visto demasiado. Conocía bien esa mirada. Se acercó a él. Pasos firmes a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Él notó. Ella. Inmediatamente él siempre lo notaba. Su mirada la recorrió rápidamente, observando el uniforme, la forma en que se comportaba. Ya no estaba encorvada, ya no se escondía. Deberías estar descansando. Él dijo, no descanso. Ella respondió. Algo en su expresión cambió, un reconocimiento casi imperceptible. Uno de los comandantes se giró, finalmente registrando su presencia. Ella es la prisionera. ¿No es así? Ella era. Corrigió su voz. Incluso el comandante la estudió. Ella era mayor. Su rostro surcado por la experiencia. Has pasado por el infierno. Dijo, no fue lástima, solo una observación. Sobreviví. El comandante miró al guerrero. Ella quiere pelear. Ella hace lo que. La expresión del comandante no cambió, pero algo en su postura se suavizó. Entonces, ella necesita saber a qué nos enfrentamos. Se giró hacia el mapa táctico.
Un sistema estelar parpadeó, rodeado de indicadores rojos. Territorio controlado por el enemigo. Un campo de batalla. ¿Qué va a pasar? Han estado tomando prisioneros durante años. El comandante dijo, no solo humanos, también otras especies. Los despojan de sus identidades, los descomponen, los usan como les parezca. Ella ya lo sabía. Lo había vivido, pero ahora la voz del comandante se endureció. Ahora se están desesperando. Su estómago se encogió. El guerrero habló. Están perdiendo. Ella lo miró fijamente. Él sostuvo su mirada. No tomarían tantos cautivos si estuvieran ganando. Se están quedando sin recursos. Sin soldados. Están intentando doblegarnos de la única manera que les queda. Una rabia lenta y ardiente se acurrucó en su pecho. Habían intentado doblegarla. Habían fracasado. Se acercó al mapa. Trazó los indicadores rojos con la mirada y a los demás. Preguntó a los que aún tenían en sus manos. La expresión del comandante se ensombreció. Estamos planeando un ataque. Un asalto a gran escala a una de sus principales instalaciones de detención. Un escalofrío la recorrió. Sabía lo que eso significaba. Sabía cómo eran esos lugares. Sus dedos se cerraron en puños cuando el guerrero respondió. Pronto, eso no era suficiente. Se giró hacia él. Su voz, firme. Voy contigo. El comandante dudó. Acabas de salir. Sé lo que les hacen a los prisioneros. Ella lo interrumpió. Necesitas a alguien que entiende cómo piensan alguien que sabe qué buscar. El guerrero la observaba en silencio, calculando. Respiró hondo. Sé que aún no confías en mí en combate, dijo, obligándose a sonar sensata. Lo entiendo, pero necesitas inteligencia. Puedo darte eso. Durante un largo rato, nadie habló, hasta que finalmente. El guerrero asintió. Ya viene. El comandante exhaló, frotándose la cara con una mano. Ambos están locos. La expresión del guerrero no cambió. No tenemos tiempo para nada más. Y así, sin más, se decidió. La nave era más pequeña que la había rescatado. Construida para el sigilo, para la velocidad. El interior era frío y eficiente, con armas aseguradas a lo largo de las paredes y asientos diseñados para la función en lugar de la comodidad. Se sentó en silencio, ajustándose el chaleco táctico. Le habían dado. Era extraño usar una armadura, extraño sentir el peso de un arma a su lado y saber que era suya. El guerrero estaba frente a ella revisando metódicamente su equipo. No había hablado mucho desde que dejaron la cubierta de mando. No lo necesitaba. Tenía la sensación de que las palabras no eran algo que usaba con descuido. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? Él levantó la vista. Su expresión era ilegible. Sostuvo su mirada. Necesito algo para llamarte. Por un momento, pensó que no respondería. Finalmente, Reus. Dejó que el nombre se asentara en su mente. Le sentaba bien. Fuerte, inquebrantable. Asintió una vez. Estoy. Lo sé. Dijo que dijo eso. La detuvo. Él se echó ligeramente hacia atrás, apoyando un antebrazo en su rodilla. Leí tu archivo. Algo. Un nudo en el pecho le retorcía. No sabía qué había en ese archivo. No estaba segura de querer saberlo. Se obligó a mantenerse quieta. Entonces, ¿sabes por qué tengo que estar aquí? Reus la estudió un largo rato. Luego dijo, sí, eso era todo. Sin lástima, sin garantías. Solo reconocimiento. Podía trabajar con eso. Una voz crepitó por el comunicador. Saliendo de la disformidad en 60 segundos. Su pulso se aceleró. Reus buscó su arma. Comprobando la carga. Mantente cerca. Entramos. Los sacamos. Y no dejamos nada en pie. Su mano se posó sobre la empuñadura de su propia arma. Esta vez, cuando asintió,
no fue por desesperación, sino por propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ella misma de nuevo. La nave se tambaleó al salir de la disformidad. El cambio de impulso apenas se suavizó por los amortiguadores de inercia. Lo sintió en sus huesos. Una profunda vibración que le puso los nervios de punta. El aire dentro de la pequeña nave parecía zumbar con energía contenida. El silencio antes de la tormenta. Fuera de la ventana, la instalación se alzaba. Una extensa estructura de metal oscuro, medio enterrada en el paisaje árido de una luna inexplorada. Una fortaleza. Una prisión. Su prisión, una vez ya no. Reus se movió con facilidad practicada mientras se aseguraba el equipo. Su rostro permaneció impasible, pero ella sabía que no era así. Ahora él estaba evaluando, calculando, pensando, 10 pasos por delante. Ella hizo lo mismo. Los parámetros de la misión eran simples: entrar, localizar a los prisioneros, neutralizar al enemigo, salir. Pero ella sabía mejor que nadie que nada era tan simple. La rampa de aterrizaje se abrió con un silbido y entró un aire frío con el aroma estéril de metal y ozono. Su pulso se aceleró. Con los músculos tensos, Regus salió. Su primera arma levantó sus movimientos. Un flujo continuo de precisión y control. Ella siguió. Su agarre firme en el rifle que le habían dado no era el mismo. El modelo que usaba el enemigo se sentía extraño en sus manos, pero serviría. El resto. El equipo de asalto se movió en tándem, extendiéndose, cubriendo ángulos. Ninguna palabra. La comunicación era hablada. Todo se basaba en gestos. La eficiencia de sus movimientos. Ella se mantuvo cerca de Reus. No porque necesitara protección, se negaba a ser protegida, sino porque sabía que él no la frenaría. La instalación estaba inquietantemente silenciosa. Sin alarmas, sin patrullas. Eso estaba mal. Reus hizo una señal de alto. Sus ojos agudos escanearon el perímetro. Ella siguió su mirada, leyendo la estructura como un animal enjaulado. Aprende la forma. De su confinamiento, esto es una trampa, murmuró ella. Él asintió una vez, y aún así avanzaron porque la gente dentro se estaba quedando sin tiempo. La primera puerta estaba sellada, pero no reforzada, una medida de seguridad estándar no diseñada para mantener fuera a una fuerza determinada. Uno de los ingenieros del equipo abrió rápidamente la cerradura y el metal se abrió con un leve siseo. Pasillos oscuros se extendían frente a ellos, alineados con luces parpadeantes en el techo. El lugar olía a acero frío, a aire estancado y a algo más profundo, algo que ella reconoció demasiado bien: desesperación. El equipo avanzó, a cada paso medido, armas en alto, se obligó a respirar con calma, se obligó a concentrarse. Ya no era una prisionera, no era una víctima, estaba aquí para terminar con esto. El primer soldado enemigo cayó sin hacer ruido, su garganta cortada antes de que siquiera registrara su presencia. Otro cayó un segundo después, su arma apenas se levantó antes de que Reus le disparara una bala en la cabeza. El resto del equipo se movió con una eficiencia letal, despejando el camino con una precisión rápida e implacable. Entonces, la alarma comenzó, el silencio desapareció, reemplazado por luces rojas parpadeantes en la distancia. El golpe sordo de las botas sobre el metal. Bien. Ella recibió el ruido. No más esperas. No más escondites. Ella se lanzó hacia adelante. Su corazón martilleaba mientras disparaba. El retroceso se estrelló contra su hombro. Los rifles estallaron iluminando la oscuridad. El primer disparo falló. El segundo no. Un soldado arrugó la armadura, chispeando donde la energía. La bala la atravesó. Ella había matado antes. Había hecho cosas peores antes y, sin embargo, esto se sentía diferente. Esto no era supervivencia. Esto era justicia. Ella se movió con el equipo. La pelea se volvió brutal a medida que más enemigos invadían Reus. Una fuerza de la naturaleza estaba a su lado,
abriéndose paso a través de la oposición con precisión implacable. No estaba muy lejos. Una figura se abalanzó sobre ella. Demasiado cerca para un disparo limpio. Ella giró usando el impulso en lugar de la fuerza bruta. Le clavó el codo en la garganta. Él se tambaleó. Ed y ella siguió con un fuerte golpe en su sien. Él no lo consiguió. La sangre le latía en los oídos, pero siguió adelante. Llegaron a las celdas de detención más rápido de lo esperado. Las puertas estaban cerradas con llave, reforzadas esta vez. El sistema de seguridad requería tiempo para pasar el tiempo. No tenían disparos. Estalló detrás de ellos. El enemigo se estaba reagrupando, presionando. Apretó la mandíbula mirando las puertas. El grueso metal. Entre ella y la gente dentro. Había estado al otro lado de esa puerta una vez que supo lo que se sentía. Sabía lo que estaban pensando. Se giró hacia el ingeniero. Explota. Él dudó. ¿Podrías explotar? Reus la miró, pero no discutió. Los explosivos estaban colocados. En segundos, las cargas detonaron con una fuerte explosión conmocionante, enviando metal fundido y escombros que dispersaron las puertas. Las puertas se doblaron hacia adentro y luego el caos. Los prisioneros dentro estaban demacrados, débiles. Apenas se mantenían en pie, pero sus ojos, esos ojos vacíos y desesperados, se iluminaron al ver al equipo de asalto. Esperanza era lo único más fuerte que el miedo. Entró ignorando el humo y restos. Los sacaremos, dijo. Su voz era más firme de lo que sentía. Algunos se movieron de inmediato, corriendo hacia ella. Otros dudaron, inseguros de si esto era real. Entendía muy bien esa vacilación. Miró a uno de ellos, a una mujer que no podía tener más de 20 años. Cicatrices que le marcaban el costado de la cara. Extendió la mano. La mujer se estremeció. No se apartó. Se acabó. Dijo más suave esta vez. La mujer la miró fijamente. Luego, lentamente, tomó su mano y eso fue suficiente. Uno a uno, los prisioneros se movieron. El equipo cubrió su escape, colocando fuego de supresión mientras guiaban a los cautivos por los pasillos. Estaban casi fuera. Casi. Entonces, la verdadera trampa activó el momento en que entraron. El suelo tembló. Un estruendo lejano resonó por las instalaciones. Entonces lo vio. Un cañón orbital se movió. Apuntó directamente hacia ellos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera explosión la golpeara. La onda expansiva la hizo caer. El mundo se inclinó violentamente. El calor la abrazó. El suelo se partió. Ella golpeó el suelo con fuerza. El impacto resonó en sus huesos. Alguien gritaba órdenes, advertencias, no podía distinguirlas. Se obligó a levantarse. Visión nadando. Reus ya se movía, arrastrando a uno de los prisioneros para cubrirlo. El cañón se ajustó, preparándose para otro disparo. Enseguida agarró el arma más cercana, el lanzador de un enemigo caído. Y se movió. Sus piernas le quemaron los pulmones. Gritó, pero no se detuvo. Apuntó, disparó, el misil se elevó como un rayo, estrellándose contra la base del cañón por un momento. No pasó nada. Entonces la explosión atravesó la estructura, enviando llamas y escombros en cascada. El cañón se derrumbó sobre sí mismo, un montón de metal humeante. Exhaló. Temblando pero viva, Reus estaba a su lado. Su expresión era indescifrable. No está mal. Soltó un suspiro que casi sonó como una risa. No está mal. Se encogió de hombros. Falló el primer disparo. Casi lo golpea, pero aún quedaba gente por salvar. Aún quedaba una guerra por ganar y, por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. El aire estaba denso con el hedor acre. De metal ardiente y tierra quemada, el humo se elevaba en espirales hacia el cielo oscurecido, elevándose desde los restos del cañón orbital como el último aliento de una bestia moribunda. El campo de batalla quedó en silencio por un instante.
El silencio se prolongó. Cargada con el peso de lo que acababa de suceder, estabilizó su respiración, obligándose a moverse para superar el entumecimiento que se instalaba en sus extremidades. No había tiempo para detenerse. Los prisioneros estaban débiles, apenas podían mantenerse en pie, y mucho menos correr. Algunos se aferraban a los soldados que los ayudaban. Sus frágiles cuerpos temblaban de agotamiento e incredulidad. Otros se tambaleaban hacia adelante, impulsados por el instinto de supervivencia. Reus ya estaba coordinando la retirada, ladrando órdenes en voz baja y urgente. Su rifle seguía en alto, escaneando las ruinas de las instalaciones en busca de cualquier señal de movimiento. El enemigo no había terminado. Nunca lo hicieron. Un zumbido distante le hizo encogerse el estómago. Se giró hacia el cielo. Entrecerró los ojos al ver la elegante silueta depredadora de una nave de desembarco enemiga atravesar las nubes. Se movía rápidamente, descendiendo como un ave de rapiña. Su casco brillaba en la penumbra. «Envían refuerzos», murmuró Reus. Su expresión se endureció. «No tenemos tiempo para esto». Sabía a qué se refería. La nave de desembarco no solo traía más soldados, sino que les cortaba su única ruta de escape. El equipo de ataque se ajustó al instante, cambiando su formación, apretando sus filas alrededor de los prisioneros. El transporte terrestre que habían usado para llegar a las instalaciones seguía intacto, pero no estaba diseñado para una persecución a alta velocidad. Si los atrapaban al descubierto, no durarían mucho. Las escotillas laterales de la nave se abrieron, revelando a pistoleros con elegantes armaduras negras. Entonces comenzaron los disparos. No dudó en cuanto sonó el primer disparo. Se movía, sumergiéndose tras los restos retorcidos del cañón. Los rayos de plasma chisporroteaban en el aire, tallando brillantes líneas de destrucción. Captores que regresarían en cualquier momento. Ella comprendió esa sensación. Uno de los prisioneros, una mujer de mejillas hundidas y ojos atormentados, captó su mirada. Los labios de la mujer se separaron como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. En cambio, simplemente asintió en silencio. «Gracias». Ella asintió de vuelta. Tenían que moverse. El equipo de asalto tenía un margen de tiempo limitado antes de que llegaran los refuerzos y no podían permitirse desperdiciarlo. Reus señaló el vehículo de transporte restante. Su voz baja pero firme. «Necesitamos sacarlos de aquí ahora». Ella no discutió. Se giró, instando a los prisioneros a avanzar. Ayudando a los más débiles. Subir primero al vehículo. Cada movimiento era lento y cuidadoso. Habían estado cautivos durante tanto tiempo. Algunos apenas recordaban lo que se sentía moverse libremente. Uno de los prisioneros más jóvenes dudó en el borde del vehículo. Sus delgadas manos agarraban el marco de metal. La miró. La incertidumbre parpadeaba en sus ojos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Su voz, «Caballo». Ella sostuvo su mirada, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Y ahora te llevaremos a un lugar seguro?». El chico tragó saliva, asintiendo con fuerza antes de subir al interior. «Seguro». La palabra se sentía frágil, casi demasiado esperanzadora. Ella quería. Creer en ello quería prometerles que este era el fin de su sufrimiento, pero ella sabía que no era así. La seguridad era temporal. Había que luchar por la libertad. Una vez que el último de los prisioneros estuvo asegurado, subió al transporte, se acomodó junto a ellos, las puertas se sellaron y el vehículo se tambaleó hacia adelante, levantando polvo al alejarse a toda velocidad de las ruinas. El viaje fue silencioso al principio. El zumbido del motor, el ocasional movimiento de los cuerpos contra el frío suelo metálico. Esos eran los únicos sonidos. Nadie habló. Luego alguien susurró suavemente. «Pensé que moriría allí». Las palabras flotaban en el aire, cargadas con el peso de la verdad. Otra voz me siguió, luego otra y otra. Cerró los ojos por un momento, escuchando, dejándolos hablar,
dejándolo sentir. Yo solía soñar con ser rescatada. La mujer de antes murmuraba cada noche. Pensé que si seguía creyendo, si me aferraba a la esperanza, su voz vaciló, pero entonces los sueños se detuvieron. Dejé de esperar. Alguien le tomó la mano, apretándola suavemente. Abrió los ojos. La mujer la miraba ahora. Su mirada era feroz. A pesar de su fragilidad, tú se la diste. Volviendo a mí, un nudo se formó en su garganta. Escribió. Quería decir algo. Quería decirles que también le habían dado algo. Que su supervivencia, su resiliencia, era prueba de que el enemigo no había ganado, de que aún podían luchar, de que aún vivían. Pero las palabras se le atascaron en el pecho. En cambio, asintió, agarrando la mano de la mujer. El momento fue interrumpido por la voz de Reis, que crepitaba a través del sistema de comunicación. Prepárense, tenemos una llamada entrante. Con el estómago apretado, se giró hacia la parte delantera del transporte trans. Vio los monitores que mostraban señales externas. Una sombra se cernía en el horizonte. No otra nave de desembarco, algo peor. Un dron cazador. Elegante, rápido y despiadado. El enemigo no solo intentaba recuperar a sus prisioneros, intentaba eliminarlos. El equipo de asalto respondió al instante, cambiando de posición, preparando las armas. El aire dentro del transporte se densificó por la tensión. ¿Podemos escapar de él?, preguntó. La voz de Reis era sombría. No, exhaló bruscamente. Entonces tendrían que luchar. El dron descendió en picado. Sus rayos de escaneo lo atravesaron. La oscuridad que tenían segundos. Ella agarró su rifle, comprobando la carga. No había suficiente potencia para derribar al dron de un solo disparo. Tendrían que ser inteligentes. La voz de Reis volvió a sonar. Tenemos que alejarlo de los prisioneros. Ella ya sabía lo que eso significaba. Sostuvo su mirada a través del monitor. Asintió una vez y se movió antes de que nadie pudiera detenerla. Abrió la escotilla lateral de golpe. El viento aullaba, azotando su cabello contra su cara mientras subía al techo del transporte en movimiento. Los prisioneros jadearon por encima del dron, ajustando su rumbo. Fijándola bien, apuntó y disparó un solo tiro preciso. La explosión no fue lo suficientemente fuerte como para destruir al dron, pero fue suficiente para que la viera como una amenaza, lo suficiente como para que se centrara en ella en lugar de en las personas indefensas dentro del transporte. Las armas del dron se potenciaron. No dudó. Saltó. Su cuerpo se retorció en el aire, cada músculo gritaba en protesta mientras se aferraba a la parte inferior del dron. El metal estaba frío contra sus dedos, resbaladizo por el aceite y el polvo. El dron se sacudió, tratando de quitársela de encima. Apretó los dientes, aferrándose con más fuerza, y luego alcanzó el panel cerca de su matriz de sensores. Había visto estos drones antes, conocía sus debilidades, si tan solo pudiera. Sus dedos se encontraron el pestillo de mantenimiento de emergencia. Lo abrió, exponiendo los circuitos debajo del dron. Su sistema luchaba por compensar. Tomó su último paquete de carga, empujándolo profundamente en el cableado expuesto. La energía surgió, el dron sufrió un espasmo. Se soltó, cayó. El mundo se desdibujó a su alrededor. Entonces, unos brazos fuertes la atraparon. Reus, el dron explotó sobre ellos. Una brillante explosión de fuego y metal destrozado. El transporte siguió moviéndose. Jadeó en busca de aire. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Reus la colocó. Su expresión era ilegible. Ella logró esbozar una sonrisa entrecortada. Te dije que no cumplo órdenes. Por primera vez, él casi sonrió. La batalla no había terminado, pero habían ganado esta pelea y por ahora eso era suficiente. Los restos del dron ardían en la distancia. Sus restos ardientes proyectaban sombras parpadeantes. A través del paisaje rocoso, el transporte avanzaba con estruendo.
Sus pasajeros aún permanecían en silencio tras el ataque. Se apoyó contra el frío metal. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas. El sabor a humo y adrenalina se densaba en su boca. Reus se agachó a su lado. Sus ojos penetrantes la examinaron en busca de heridas. Siempre hay que hacer las cosas por las malas, ¿no? Logró sonreír con suficiencia a través de su cuerpo. En protesta, no me querrías de otra manera. Su mirada se suavizó por un segundo antes de negar con la cabeza y ponerse de pie. Aún no hemos salido de esto. La señal de socorro del dron probablemente ya los alcanzó. Tenemos que irnos antes de que lleguen sus naves de guerra. Se obligó a incorporarse. Más allá del dolor en sus extremidades, los prisioneros rescatados seguían sentados, acurrucados, con las miradas moviéndose entre ella y los restos humeantes. Tras ellos, algunos lloraban, no de miedo esta vez, sino con un silencioso alivio incrédulo. Una de las chicas más jóvenes, de no más de 15 años, se limpió la cara sucia con manos temblorosas. Tú derribaste esa cosa con tus propias manos. Se encontró con la mirada de la chica, con los ojos abiertos, exhalando. Todos hicimos lo que teníamos que hacer y seguiremos haciéndolo hasta que seamos libres. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Tenían miedo. Estaban rotos, pero seguían allí. Eso era suficiente por ahora. Reus golpeó el lateral del transporte, captando su atención. Cambio de planes. Dijo que no íbamos al punto de extracción. Está demasiado expuesto. Frunció el ceño y, donde le apretó la mandíbula, dijo: hay una casa segura en lo profundo del cañón. Su respiración se entrecortó ligeramente. Ese lugar era un mito. Susurros entre la resistencia sobre un búnker oculto donde se reunían los supervivientes. Donde los cautivos que escaparon encontraron santuario, un lugar donde podrían reconstruirse, reagruparse. Quería creer que era real. Los otros necesitaban creer que era real. Miró a los prisioneros. Su frágil esperanza parpadeaba como brasas esperando ser apagadas o reavivadas. Enderezó los hombros. Entonces, encontrémoslo. El viaje hacia el cañón fue lento. El terreno era accidentado e implacable. Cuanto más viajaban, más oscuro se volvía el cielo. Las paredes del cañón se elevaban como colmillos afilados a su alrededor. El motor de transportes gruñó en protesta mientras navegaba por los estrechos pasajes, levantando polvo. Los prisioneros se aferraron a lo que pudieron. Su agotamiento se instaló. Ya casi llegamos. Reus murmuró. Quería creerle. Entonces, en la distancia, un movimiento, un destello de luz, una señal. Un momento después, figuras emergieron de las sombras. Luchadores de la resistencia armados y silenciosos. Su pulso se aceleró. Lo habían encontrado. La casa segura no era solo un rumor, era real. Los guardias se movieron rápidamente, comprobando. Transporte. Asegurándose de que no hubiera rastreadores ni dispositivos enemigos ocultos entre los prisioneros, uno de ellos un hombre canoso con un brazo cibernético. La miró fijamente. Los trajiste. Ella asintió y no hemos terminado. Él la estudió por un largo momento antes de hacerse a un lado. Entonces, bienvenida a casa. La palabra la golpeó como un golpe físico. Ya no estaba segura de que era un hogar, pero al cruzar la entrada oculta al búnker subterráneo, donde docenas de supervivientes se giraron para mirarlos con cautelosa esperanza, pensó que tal vez, solo tal vez, finalmente lo había encontrado. Los siguientes días pasaron como un borrón. Los prisioneros fueron atendidos, se les dio comida y agua. Atención médica. Algunos durmieron por primera vez en lo que pareció una eternidad. Sus cuerpos finalmente pudieron descansar sin miedo. Siguió moviéndose, siguió trabajando, ayudando donde podía, pero siempre. Inquieta porque esto no había terminado. Sus captores vendrían, siempre lo hacían, y esta vez tenían que estar listos. Se quedó al borde del mirador del búnker,
mirando el cañón más allá. El viento estaba frío contra su piel. El cielo era infinito. Reus se acercó, parándose. A su lado en silencio, finalmente dijo, ¿no estás pensando en correr? Oh sí. Ella exhaló, sacudiendo la cabeza, número. Esta vez no, una pausa, luego más silencio, vamos a contraatacar, ¿no? Ella se giró hacia él. La respuesta ya estaba en sus ojos. Él sonrió levemente. Luego, pongámonos a trabajar, y con eso giraron hacia el futuro, hacia la guerra, hacia la libertad, hacia la esperanza.